Me llamo Cristóbal Molina Navarrete, soy catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y ejerzo de director académico del LARSICO, Laboratorio de Riesgos Psicosociales de la Junta de Andalucía, que está adscrito al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Los riesgos psicosociales son poner en el centro la salud psíquica, ¿no? Es decir, nosotros tradicionalmente nos hemos ocupado del que tiene un problema físico, ¿no? El que se cae, el que tiene una enfermedad visible, pero hay un elemento, ¿no?, que nosotros sentimos pero que no se visualiza, ¿no?, y ese es el malestar, el efecto que tiene las condiciones y la organización del trabajo y la manera de ser, las características personales, ¿no? Eso es lo psicosocial. La carga, la dedicación, ¿no?, la cantidad de horas. Para todos, pero lamentablemente más para las mujeres, la doble jornada, ¿no? Si tú dices que tienes un problema, que tienes ansiedad, que estás estresado, te dirá, pues este es un vago, joder. Esta persona es que lo que quiere es escaquearse. Oiga, esa gente no estará, bueno, dirá, más que la pipa un indio. Ese es el burnout, ¿no?, el síndrome del quemado. Es decir, no habrá gente que está ahí hasta las narices si eso no se atiende. Es decir, si nadie hace nada, luego lo somatizas. Muchas de las enfermedades cardiovasculares o los infartos tienen que ver con problemas de riesgos psicosociales. Por tanto, cuidado con esto, que no es solo de estrés, ansiedad, angustia, ¿no? Situaciones crónicas de estrés pueden llevar a enfermedades mucho más graves, ¿no? Al margen de que el estrés cronificado puede terminar en una depresión que puede ser mucho peor que alguien que tenga un problema físico. Yo soy Cristina Muñoz, psicóloga sanitaria y educativa. En los últimos años es cierto que hay bastantes personas que acuden a terapia para trabajar los riesgos psicosociales derivados de su actividad profesional o de su trabajo. Es muy difícil no tener ansiedad, depresión o estrés laboral cuando hay un sistema económico o empresarial que te demanda mucho a bajo coste. Entonces la gente se da cuenta que no tiene tiempo para vivir, que no llega a fin de mes, que todo lo económico al final es social y todo lo social es psicológico. Esto es lo que está detrás, ¿sabes? Igual te parece que es mucha filosofía, pero un tema muy concreto es, ¿yo puedo controlar las condiciones, la carga de trabajo, los horarios, la desconexión digital? En teoría está en la norma, está en las leyes, ¿no? Por tanto no me estoy inventando nada. Problema, que esas leyes tienen que encajar en un modelo que está escrito. Nosotros seguimos teniendo un modelo económico del siglo XIX y nosotros seguimos en la extensión del hombre y la máquina, pero es que esto ya no funciona así. Tenemos que empezar a cambiar la mirada sobre cuánto supone un puesto de trabajo en nuestra vida y sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ese puesto de trabajo. Entonces diríamos que no es solamente algo individual. El individuo o la persona puede trabajar sus propias habilidades, sus propias circunstancias y sus propias condiciones. Y luego está pues la parte colectiva. Y aquí es donde cuesta más. ¿Por qué? Porque el modelo te lo dan hecho. O entonces, o encajas o te vas. Yo soy Pablo Sánchez Villegas, secretario de Salud Laboral, Sectores Emergentes, Memoria Histórica y Democrática de UGT Andalucía. Si no conocemos los riesgos a los que estamos expuestos, difícilmente vamos a ser capaces de combatirlos. Por eso es importante que en todas las empresas y en todos los puestos de trabajo se haga una evaluación de los riesgos laborales en general y de los riesgos psicosociales en particular. ¿Qué ocurre? Que los riesgos psicosociales son los grandes olvidados en la evaluación de los riesgos laborales. Y es que en Andalucía menos del 5% de las empresas tienen hecha una evaluación de riesgos psicosociales. Soy Esther
Azori Jiménez, soy la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla. Una buena organización del trabajo contribuye a reducir los riesgos psicosociales. No es lo mismo los riesgos psicosociales que pueda exponerse un trabajador de construcción que pueda tener un trabajador que presta servicio en un call center y que está expuesto a conversaciones con el público que puedan ser a lo mejor en un momento determinado pueda tener cierta tensión, o personales que están expuestos a algún tipo de agresión como puedan ser los vigilantes de seguridad. Es decir, que cada trabajo va a tener que definir sus propios riesgos, los riesgos a los que está expuesto el trabajador, y una vez que eso se determine, planificar y preparar medidas preventivas adecuadas para cada caso concreto. Las jornadas interminables, eso hace mella también en las personas y de hecho hay estudios que vienen a decir que jornadas por encima de las 50 o las 55 horas, las personas, ¿no?, que sufren este tipo de jornadas tienen un riesgo de sufrir infarto y de sufrir derrames cerebrales hasta un 30 o un 40% mayor que las personas que no sufren este tipo de jornada. Claro, ¿cómo canalizas esto? Con una baja para que sobreviva y enseñándole a la persona el mindfulness, el ir los miércoles que tiene que comer sano, el que tiene que hacer un ejercicio y una dieta, pero cuando vuelva al trabajo, la carga, las condiciones, el rendimiento lo va a tener exactamente igual. Algo que suele ocurrir también es que vamos a arreglar esto, en lugar de atajar el origen del problema, el origen del estrés, el origen de la ansiedad o de la depresión, pues lo típico, nos vamos a recetarte algún medicamento, ¿no?, algún químico que haga que te sientas mejor. Hay que recordar que en España somos campeones mundiales en el consumo de benzodiazepina y el origen de los problemas, cuando son laborales, no se atajan con una pastilla ni con 10. Hay que aprender a soltar el trabajo, a marcharme a casa y soltar el trabajo. Mucha gente, especialmente con profesiones muy cualificadas, te dicen, es que no puedo dejar de trabajar, es que yo no puedo soltar teléfono, es que yo no puedo... Bueno, sí que se puede. Lo que pasa es que eso hay que educarlo. Porque luego también viene la otra parte, que es esta gente que se ha hecho adicta al trabajo. Y esto existe. No existe tipificado en el DSM-5 como un trastorno mental exacto, pero que lo vemos en consulta, una ansiedad laboral tremenda por ser necesitado, por la escalada, y esto es gente que luego cuando se va a casa está con el teléfono en contacto con qué va a pasar mañana, qué se espera de mí, y esto sí que hay que entrenarlo muy bien. Es decir, cuando entro en mi casa, con mi contexto familiar, con mi pareja, con mis amigos, en el ocio, yo no puedo estar trabajando porque es que además no estoy trabajando. Y la persona individual que te diga, yo es que me siento estresado, yo estoy mal, yo estoy quemado con esto, como decir, jo, aguanta, ¿no? ¿Qué te suele decir la gente? Anda, aguanta. Es una cuestión psicosocial, es decir, es una cuestión de entorno que incide de manera diferente en las personas, pero que si aguantas el tiempo suficiente, el más pintado, el más fuerte, cae. Es una realidad que estamos viviendo. Más del 40% de las muertes en el horario laboral son por lo que venimos a denominar patologías no traumáticas, como los infartos, como los ictus, como los derrames cerebrales. Y uno de los factores de riesgo, claramente muy claros, insisto, muy documentados en la literatura científica, es precisamente el estrés. ¿Pero qué ocurre? Pues que te dicen, no, si usted no es capaz de soportar esto, usted es culpable. Lamentablemente está muy de actualidad el acoso, la violencia. El tema del acoso, como en todas las violencias, casi nunca es detectado realmente cuando empieza, es detectado cuando explota. Si hay algún atisbo de problema en la empresa, eso hay que atajarlo rápido. No puede ser taparlo porque entonces
Es una bola que empieza a crecer, a crecer. Se podría diferenciar entre el moving y el acoso sexual. Hay más, ¿no? Pero vamos a diferenciarlo ahí. En el caso del moving, bueno, pues sabemos que es de alguna forma ningunear a la persona, que acude a su puesto de trabajo, en muchas ocasiones no se le da la tarea que tiene que hacer. Es como que se empieza a hacer muy evidente, porque esa persona se va desgastando de una forma tremenda y lo puede ver. Cuando hablamos de acoso sexual, en este caso, el que más lo sufre es la mujer. Y es cierto que a veces cuando la mujer está sufriendo acoso está verticalizada y no es consciente de que eso está funcionando así. No ha sido consciente de cuándo el límite se ha empezado a saltar. Quiero decir, pues la reunión fuera de hora, el llevarte en coche a casa y decirte o ponerte la mano en la pierna, que es una situación que hemos vivido en muchísimas ocasiones, el mensaje de tiempo. La víctima en la mayoría de ocasiones no confronta el acoso. Lo que suele hacer es irse de la empresa, pactar un despido, pero es muy difícil porque todavía, que queda mucho por hacer, institucionalmente no hay el apoyo que se debería. De hecho, lo interesante de esto, más que no pase, que por supuesto es el objetivo, es que si pasa, tú puedas hablar de ello y no sufras tú las consecuencias. Todo esto estaba oculto. Y ahora lo que ha ocurrido es que ha salido. Lo que pasa es que vemos el 25, el 30, el 40%, no sé qué parte del iceberg. Y esto es positivo, porque ya lo vemos. Y si no, así le fue al Titanic, ¿no? Que no lo vio y se hundió. Que lo primero que hay que hacer es abrir los ojos, mirarse frente al espejo, y si tenemos que hacer cosas para mejorar, debemos hacerlas, pero no debemos mirar hacia otro lado nunca. Que además también el evaluar los riesgos psicosociales contribuye a mejorar la organización del trabajo. Si cada uno sabemos bien qué papel jugamos, cuál es la carga de trabajo, qué trabajo tenemos que hacer, crear buenos canales de comunicación y buen ambiente de trabajo, probablemente la organización sea mucho más productiva y las empresas ganen. Si tenemos un empresario o una empresaria que haga de buen líder y trabaja la inteligencia emocional dentro de la empresa, casi que tenemos ya el 80% del trabajo hecho. Antes solo hablábamos de reaccionar al accidente, decir, oye, que no se me mate, ¿no? Que no me muera, que no me enferme. Y ahora de lo que estamos hablando es decir, oye, pero sí, si no se me va a morir, no me enferma, pero mira tú qué cara tiene, o no está a gusto. Es importante la vigilancia de la salud y ponerlo de manifiesto al médico del trabajo, para que de alguna manera se vayan adoptando medidas preventivas en esta materia. Es habitual que las empresas, para realizar la evaluación de riesgos psicosociales, hagan una encuesta de condiciones de trabajo. En ocasiones los trabajadores que piensan que esas encuestas van a poder identificar que a esa encuesta ha contestado el trabajador, que tengan la tranquilidad de que ese tipo de encuestas que se hacen para saber cuáles son los riesgos psicosociales a los que está expuesto son anónimas. Debe de garantizarse la confidencialidad. Y habría que trabajar lo que es las relaciones interpersonales entre los equipos, porque a veces un roce con un compañero puede llevarte a una depresión, pero si tú cuidas la horizontalidad de tus trabajadores, el respeto a los límites de tus trabajadores y tus trabajadoras, y cuidas la red de comunicación no solamente con el cliente externo, sino también con el cliente interno, es más probable que con la transparencia el clima laboral sea mucho más positivo. Y luego, claro, me gustaría también que esta idea, ¿no?, que no identificáramos los riesgos psicosociales solo como un problema psicológico, ¿no?, incluso cuando se habla de salud mental, sino de bienestar, ¿no? Las sociedades que buscan el bienestar, ¿no? Y el bienestar significa equilibrio, lo dice la OMS, no lo digo yo, lo dice la OMS. Equilibrio físico, psíquico y social, es decir, que la gente identificara que la búsqueda del bienestar no es ni de vagos, ni de frívolos, sino de compromiso con uno mismo y de compromiso con la sociedad. Yo creo que eso es madurez, ¿no? Y si ya es madura, bueno, pues algo habremos contribuido en una gotica, en un océano, ¿no? Bueno, pues ya eso merece también la pena, ¿no? Y una vida incluso, y una dedicación profesional, ¿no?